Los otros planetas, si son esféricos, no hacen que lo que vos habitas sea esférico. ¿Qué características tienen los planetas? Se ven circulares mínimamente, pueden tener esa percepción de que es algo esférico, lo que pasa es que no lo sabemos porque lo estamos viendo por un telescopio, que no generás estereoscopía, nadie le vio la otra cara a Júpiter, jamás nadie le vio la otra cara a Saturno, como para decir que son esféricos, pero tienen una característica, al menos se mueven. Entonces, si vos trasladás las características de lo que vos llamás planeta, que es estrella errante, lo trasladás a nuestro mundo, ¿tiene alguna de esas características? O sea, ¿la Tierra se mueve alrededor del Sol para ser llamado planeta? No se mueve. Entonces, ya una característica de lo que vos llamás planeta no está en el mundo que vos habitás. Segundo, ¿la Tierra es esférica? No. Geométricamente la Tierra no es esférica. Entonces ya otra característica más de lo que vos llamás planeta tampoco está en nuestro mundo. Entonces, ¿qué carajo te hace pensar que lo que está allá arriba tiene que estar acá abajo? O sea, yo veo el sol que brilla y entonces la Tierra debe ser un sol. No tiene sentido, ¿entendés? Cuando te lo pones a ver realmente, no tiene ningún sentido. Sino que la luna también tiene rayos crepusculares de noche, porque es una fuente de luz cercana y local del mismo tamaño, no a 400.000 kilómetros de distancia en un universo infinitamente, pero que la casualidad hizo que parecieran, así se eclipsaban. Pues la teoría oficial es esa. ¿Puedes decir la luna tiene el mismo tamaño que el sol? No, parece. En realidad está más lejos, pero es 400 veces más grande y está 400 veces más lejos para que vos creas que son del mismo tamaño, pero no lo son. Porque la naturaleza es así, hija de puta, ¿viste? Te hace todo para que vos pienses que es plana, que no se mueve, que todo está cerca, pero en realidad es todo lo contrario. Y vos decís, qué mierda, qué naturaleza del orto que viene a confundirme todos los días de mi vida. Menos mal que existen ustedes para educarme con una tierra esférica, porque si no yo no podría vivir. Y la idea es que cada uno forme, al menos si vos querés vivir en una tierra esférica, que no vas a experimentar y querés creerte que venís del mono, al menos hacelo no por adoctrinamiento, sino por convicción, porque lo estudiaste, lo pusiste a prueba y te cerró la idea. A mí no me cerró esa idea, jamás me cerró, y hoy tengo las herramientas para cuestionarlo. Las observaciones a larga distancia, la mecánica de fluidos, se han tirado láseres también en lagos helados para demostrar que el láser va recto también y que no cae por ninguna caída de curvatura, el horizonte siempre está recto y a nivel de nuestra visual nunca se queda abajo. Si fuera una esfera, a medida que te levantas quedaría abajo el horizonte, y se han tirado a nivel de mar, lo ves a la altura de los ojos, te subes a una montaña, se ve a la altura de los ojos, hemos tirado también globos a 30-35 kilómetros de altura y se ve a nivel de los ojos y todo recto y perfecto. Es el derecho a cuestionar que tenemos cada uno de nosotros y es lo que también invitamos a hacer a la gente. A día de hoy tenemos la gran suerte que tenemos tecnología y equipamiento al alcance de todos. Nosotros, ¿por qué gritamos la Tierra es plana? Porque nosotros al principio nos insultaban, nos trataban de imbéciles, de idiota. Obviamente que yo ya fui al colegio y ya sé que la Tierra es esférica desde el sistema educativo. No es que nací siendo terraplanista. Lo que me di cuenta es que la cosmogonía terraferista no es mía. No es mía, no es propia ni es original. Me la impusieron en el sistema educativo cuando tenía 5 años, mintiéndome, diciéndome que solamente tenía 5 sentidos, que nunca iba a ver la curvatura ni sentir el giro de la Tierra. Como si ese dato tú lo pudieras comprobar de alguna manera. O sea, porque si dijimos eso, a lo que llamas cultura, simplemente son datos que tú simplemente absorbes y luego repites como un loro. Que es lo que pasa muchas veces cuando intentas, entre comillas, discutir con alguien que te lleva a la contraria, que lo que te hace es repetirte como un papagayo. Exacto. Lo que ha leído. Digo, no, si eso yo ya sé leer. Yo estoy hablando de interpretar lo que me están diciendo, interpretar los datos, leer entre líneas y además investigar, que significa ir más allá de lo que me han dado. Todo lo otro es real, lo único que es falso del video es esto. Eso no existe, Pedro. Algún día lo vas a terminar de integrar. No existe la esfera. No existe. Eso es manipulación psicológica al nivel más fino y elaborado que la humanidad haya podido evidenciar desde la orden jesuita, que es la doctrina copernicana. No, vos no vivís ahí, amigo. O sea, nadie vive ahí, menos en la superficie. En todo caso, lo que parece abovedado es el cielo, pero nosotros no vivimos arriba, claro, en la superficie. Nosotros vivimos adentro. Por eso la sensación es esférico el cielo. La Tierra es plana. Esférico es el cielo. La Tierra es plana. Bueno, puedes salir y irte. Me explico. Primero porque las condiciones climáticas de este mundo están hechas aparentemente para que nadie se escape para ningún lado de forma física. Para arriba no puedes ir, para abajo no puedes ir, para los costados tampoco. Y yo que hice un cohete a la luna, más allá que no llegó, ¿cómo no voy a poder excavar más de 12 kilómetros?
Y no, se rompieron todas las máquinas. 12 kilómetros, el 0,02% de los supuestos 6.000 kilómetros de diámetro. Bueno, me voy para arriba. ¿Cómo no voy para arriba? No. 120 kilómetros, 200 kilómetros es lo máximo que sube un cohete que ni siquiera lleva gente. Puta madre, bueno, me voy para los costados. Y no, te congelás. O sea, literalmente. ¿Hay términos naturales? ¿Hay límites naturales? Sí. ¿Hay límites burocráticos? Sí. Bajen los archivos de si uno quiere ir como libre explorador, lo que puede hacer, las multas que hay hasta por simplemente pisar una flor en algún valle deshielado en ciertas épocas. Y después hay una cuestión como la que vos decís. Vos no podés salir de tu casa sin el DNI, no podés salir de tu país sin el pasaporte. Nadie puede agarrar un barco y darle derecho y llegar al borde, o agarrar un avión y darle derecho, no, te interceptan. Ya el sistema está muy controlado. ¿Y por qué? Porque lamentablemente tenemos la doctrina copernicana, que ¿qué es lo que te viene a decir una Tierra esférica? Que sos un mono evolucionado, perdido en el universo, sin propósito, siempre esperando que desde afuera venga alguien a salvarte. A veces en una época era ángeles o eran dioses divinos, y hoy es para muchos la NASA, que es la única que te puede proteger de un asteroide que va a impactar o de una posible invasión extraterrestre o demás, en términos hollywoodenses, o simplemente tienen que venir hermanos de la Confederación Galáctica a decirnos cómo estamos de desorientados porque nosotros no podemos darnos cuenta por nosotros mismos. Plana y estacionaria, se ve. ¿Plana? ¿Sí? ¿Y no tiene algo de achatamiento? ¿No se ve no? Eso es cuando ya nos vamos a la órbita, ¿no? La curvatura se ve cuando la cámara es de ojo de pez, como la que llevaba el que se tiró de Red Bull. Sí. Ahí sí que ves la curvatura, pero si la cámara es una cámara normal, se ve todo recto. El hecho de preguntarte quién soy yo, por qué estoy acá y cuál es mi propósito, te lo borraron de un plumazo diciéndote que sos un mono evolucionado porque un meteorito vino y mató a los dinosaurios y ahora vivís en una esfera que viaja hacia un universo que se expande. ¿A dónde carajo se va a expandir el universo si no hay más espacio para expandirse? No, se crea a sí mismo. Todo eso es metafísico, flaco. Me estás vendiendo una religión que se llama heliocentrismo. Yo no quiero pertenecer a ninguna religión dogmática, sino que quiero religarme con el cosmos para poder potenciarme. Nos basamos empíricamente en la observación directa de la naturaleza. Esta es la diferencia. Entonces, los que dicen que son tan científicos, pues vamos a ver, si son tan científicos, ¿cómo es que no se dan cuenta que están totalmente hundidos entre fórmulas matemáticas y teorías, pero no se basan en ninguna observación directa empírica científica? Nosotros estamos en un circuito cerrado. ¿Por qué lo podemos determinar? Porque existe la presión atmosférica. En un modelo de una Tierra esférica, ¿cómo haces para tener presión atmosférica? Si el circuito es abierto, y ese abierto significa la inmensidad del espacio exterior, ¿cómo puede ser que nosotros tengamos gases en nuestro mundo para respirar si el sistema es abierto y vos estás rodeado del vacío del espacio exterior donde hay cero presión? O sea, si vos te vas a las leyes de la termodinámica, el gas de la Tierra debería hacer y desaparecer. Eso es lo que te indica la física. La gente que cree en un modelo esférico tiene que demostrar cómo puede ser que nosotros tengamos presión atmosférica si no existe un contenedor. Vos no podés generar presión atmosférica si no tenés una tapa. Entonces, ¿cuál es la tapa, el domo en una Tierra plana? Es el producto de baja temperatura con los propios gases que tenemos, que podría cristalizar y formar una, no una cúpula, no un domo, sino que una tapa, una barrera, un contenedor. Nosotros más arriba vamos, más frío se vuelve, y un gas cuando se vuelve frío se cristaliza, y nosotros en la atmósfera tenemos presencias de gases nobles por doquier, desde el xeón, el hidrógeno, el helio, el oxígeno, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre todo el hexafluoruro de azufre, que es lo que emanan los volcanes cada vez que hacen erupción. Entonces, las condiciones para tener un circuito cerrado están. Si vamos a las patentes oficiales, a las patentes oficiales de la NASA,
todos los aviones, helicópteros y misiles se construyen asumiendo una tierra plana y estacionaria. Tú flipas. Tómalo. Estudialo. Toma, también la de los helicópteros. Vamos, venga. Porque si no se permite disentir ni se permite dudar, no puede ser verdadero el discurso. No lo puede ser de ninguna forma. La ciencia no funciona así. La ciencia no niega así porque sí. Si no, no es una ciencia, estamos dentro de una religión. No vale con ecuaciones que no salen de la... Es que las distancias y las magnitudes de las que me hablas son enormes. Es imposible. Que me curves el espacio y el tiempo. Pero claro que se Pero quieres una demostración. Hay experimentos científicos que ya lo demuestran. Que Pero, tú no has pero, ahí, hecho, claro, desde luego. pero ahí tenemos que empezar a leer papers científicos y otro tipo de cosas. Pero que no me hable de falacias Que no son de falacias, esa es tipología. ciencia. Que no me hable de científicos. Háblame de ti, ¿qué sabes tú? Yo no sé, yo te puedo contar que he estudiado ciencias físicas. Mira que lo que tú sabes, anda que lo que tú sabes, Si tú sabes, es impresionante. Es que, el además, espacio y el luego, tiempo. por A ver, ejemplo, Javi, Abajo. Rosemary es una científica. Entonces, astrofísica. Perfecto. Yo creo que pero igual. la verdad supera a la ciencia. Cuando nos paramos junto a un lago o al océano, en el modelo de la superficie curva, la altura del nivel de nuestros ojos sobre la superficie del agua determina qué tan lejos podemos ver, antes de que la forma convexa del agua comience a ocultar objetos de nuestra vista, o sea, que se oculten bajo la curvatura. El punto donde nuestra línea de visión estaría bloqueada por el agua se llama horizonte. Entonces, la distancia al horizonte estaría determinada por la altura de nuestros ojos o cámara sobre la superficie del agua. Tus ojos no son capaces de determinar si va apareciendo el mástil o no. Javi. Te insto a que lo revises y como el compañero decía que desde Benidorm se ve la curvatura, mira, la curvatura, que si hay curvatura, tiene que haber caída de curvatura. Esto es así, ¿no? El tema es que si yo le pregunto cuánto de curvatura de caída hay por milla cuadrada, pues me va a empezar a hablar de Dumbo. No sabe lo que hay por Javi, caída de milla perdóname. cuadrada. El tema de que se empieza a ver cada vez menos el barco es una cuestión que se puede explicar con la ley de perspectiva, ¿no? Porque la Tierra se curva, ¿no? Es otro tema ahí que... Aparte pues, si uno se quiere poner realmente técnico, obviamente nosotros vivimos en un mundo que, no en un mundo, nosotros tenemos un dispositivo estereoscópico que son los ojos, que obviamente percibimos el mundo en perspectiva. Eso lo sabemos todos. No sé, si uno se para en una calle y ve hacia el horizonte y vas a ver todas las farolas de luz, vos sabés que las farolas de luz tienen la misma altura todas, sin embargo las que están más lejos parecen estar más bajo. Claro, eso es perspectiva, ¿no? Sí. Exactamente, lo que se conoce como el punto de fuga en el diseño, en el dibujo técnico. Cómo esas aguas permanecen pegadas mágicamente por efecto de la gravedad, dicen ellos, porque la gravedad es una especie de chistera mágica en donde hace que según cómo les convenga a los científicos oficialistas, se comporta de una forma o de otra. La gravedad se comporta con los océanos pegándose al globo, girando simultáneamente a 1600 kilómetros por hora, y a su vez la gravedad se comporta de forma diferente, permitiendo que desde las montañas descienda toda la bravura de los ríos hasta desembocar al mar. De forma, un comportamiento de la gravedad totalmente diferente. Todo esto al unísono. Pretenden que nos creamos eso. De verdad. Eso es sencillamente hacernos creer en magia. Que la gravedad es una especie de magia que actúa pegando por un lado, pegando los océanos por un lado, pero por el otro haciendo descender la bravura de los ríos a velocidades increíbles. Bueno, y todo esto al mismo tiempo girando a 1600 kilómetros por hora en una espiral de la galaxia, ahí perdidos, pero vemos siempre las mismas estrellas. Mínimo, donde yo me muevo es un círculo. Después veo el Sol. El Sol hace un círculo. Más allá de que sea en espiral, hace un círculo. Después veo la bóveda celeste, hace un círculo. Veo la Luna, hace un círculo. ¿Qué es lo más lógico que sea la forma de la Tierra? ¿Un triángulo? No creo que haya un triángulo y un círculo adentro del triángulo. Que sea cuadrada y adentro haya un círculo, tampoco lo creo. Creo que el formato es circular. Ahora, como no podemos pasar más allá de la Antártida por cuestiones burocráticas, pero yo creo que también por cuestiones físicas, la pregunta va a quedar siempre en ese imaginativo
colectivo social de cómo será, ¿habrá un borde? ¿No habrá un borde? La verdad que no me cambia mucho, porque aparentemente no te vas a escapar a ningún lado, lo tenés que solucionar acá. Me vuelvo a sentir encerrado, no me puedo escapar. ¿Y vos qué te pensás? ¿Que Elon Musk te va a subir un cohete y te va a llevar a algún lado, maestro? Eso es una religión, ¿te das cuenta que esa manera de pensar, de me siento encerrado y tener la idea que la Tierra es una esfera y que algún día puedo ir a tomarme vacaciones a la Luna, eso es una religión? Cálmate, ¿eh? El que no tiene ni pajolera idea eres tú. Hay gente. Eres tú que eres torpe. Hay gente que defiende. Ya está bien, ¿eh? Ya está bien. Perdonad, vamos a ver. Hay que ser tonto, él, a ver, una pregunta, pero entonces, ¿la Tierra cómo es para ti? ¿Plana? ¿Como un plato? ¿Como si me estás esta mesa? Claro, si me estás diciendo, todas las evidencias hacen pensar que es plana. Pero si te refieres a lo que es el borde o los límites de la Tierra, claro, no me dejan verlo. No me dejan ir. Ya. ¿Le puedo hacer una pregunta? El Sol y la Luna, perdona, ¿el Sol y la Luna son también planos? Te dirá que el Sol lo ponen cada día y lo hacen desaparecer. Sí, ya, pero... No, pero a que estarás conmigo a que todos los días de tu vida has escuchado por dónde sale el sol y se va el sol. Por lo tanto, si sale él y se va él, ¿quién se mueve? ¿Quién se mueve? Que nos lo mueve alguien. Perdona, Luis, ¿quién se mueve? Eso por un lado. Y luego por otro lado, si me estás hablando de la geometría del sol y de la luna, todo hace pensar que son circulares. O sea, son circulares, pero no sabemos si son esféricos. Wow. A ver. Insisten en tratar de demostrarte por qué la Tierra es redonda sin lograr comprender que lo que tú pretendes es que ellos analicen cuáles son las razones del por qué es plana. Entonces se concentran siempre en tratar de volverte a enseñar lo que ya aprendiste en el colegio sin tener ninguna disposición a tratar de usar el intelecto, ¿cierto? En primer lugar, y algunos procesos cognitivos para tratar de entender cuáles son los razonamientos. No entran en eso, no entran. Los incas, los navajos, incluso la Biblia hebrea en su Génesis describe obviamente una tierra plana y estacionaria, menos la NASA, que a través de modelos en su mayoría muy fraudulentos, que podríamos hablar en otro capítulo, nos presenta dibujos de algo que nosotros nunca vamos a experimentar. Nosotros no vamos a experimentar una Tierra esférica girando alrededor del Sol, curvándose y yendo a millones de kilómetros por hora en este momento. Eso, por más que uno quiera, tiene que entender que no es experimentable por el ser humano. Por eso, en el sistema educativo te dicen que tus sentidos te engañan y que vos nunca vas a sentir la rotación de la Tierra porque es muy grande en relación a lo pequeño que vos sos, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la concepción de un niño. La concepción de un niño es lo que te indican a vos los sentidos. Ahora, después, el sistema educativo te transforma eso desde muy pequeño y te mete todo el lenguaje técnico, ¿no? Y te empiezan a introducir palabras como la gravedad y demás. ¿Cómo le explico yo a un adulto que de alguna manera tiene mucha más ventaja intelectual para entender cómo funciona una Tierra plana? Yo se lo explico de la misma manera que me lo explicaron a mí. El agua no se curva. El agua no se curva. No hay experimento físico a escala que demuestre que el agua puede perder su principal propiedad, que es la de estar siempre a nivel horizontal. Lagos, mares, piletas, vaso, bañera, en la escala que vos quieras. No hay manera de hacer que el agua se curve. Después, si te vas a la trigonometría esférica, no hay forma de que sea compatible una Tierra de 12.700 kilómetros de diámetro con las observaciones que se hacen hoy en día con tecnología actual. Ejemplo, voy a Colonia y veo Puerto Madero en Buenos Aires y veo incluso hasta edificios de Quilmes. Hay 52 kilómetros de distancia, son 196 metros de curvatura, por lo tanto ningún edificio que supere los 190 metros de altura se podría ver, y se ven. Hay tres clases de seres en este mundo, a saber,
aquellos que ven cuando les enseñan y aquellos que no verán nunca. Tal cual, hermano, coincido perfectamente. ¿Notamos alguna curva mientras estuvimos arriba? ¿Curvatura? No hay curvatura. Esto es. ¿Alguna vez has considerado la curvatura cada vez que vuelas un avión? No. ¿Has considerado Coriolis o la rotación de la Tierra? No. ¿Has visto alguna vez la Tierra doblada? No. ¿Ha encontrado el agua a su nivel? Sí. ¿Encuentra siempre su propio nivel? Sí. Ok, así que el agua siempre encuentra el nivel. ¿El agua está en línea? Y es esa orden jesuita que fue la que crea el modelo heliocéntrico a través de Copérnico, Galileo, Kepler, etcétera, etcétera. ¿Quién te dice, cuando vos sos niño, que tus sentidos te engañan? Porque ¿cómo vas a sentir que la Tierra es plana y estacionaria si en realidad es esférica y se está moviendo alrededor del Sol? Entonces, como tus sentidos te engañan, vos solamente tenés 5 sentidos, además esos 5 sentidos están limitados, entonces yo te voy a educar lo que vos nunca vas a poder experimentar. Y entonces ahí arranca la educación, lo que se llama la doctrina del globo, en donde se nos enseña algo que no es real, como tantas otras cosas en el sistema educativo, y se nos mete el chip heliocéntrico, la teoría darwiniana y la desvalorización en sí del ser humano y el propósito en este mundo, haciéndonos creer que somos un mono evolucionado en una roca voladora viajando por el universo sin ningún tipo de propósito ni fin. Bueno, yo lo que reto ya desde aquí es al gran debate de todos los tiempos del siglo XXI, donde vosotros pongáis científicos, no un divulgador, que yo exactamente... O sea, si alguien me dice que desde Benidorm ve la curvatura, ya me iría intranquilo a la cama, ¿no? Entonces yo propongo un debate en el que podéis invitar a cualquier universidad, cualquier científico, cualquier entidad, nos sentamos y vemos quién es delirante. Pero sabes que a mí una cosa, tú estás exigiendo que haya una persona, un científico enfrente de ti, cuando mi pregunta es, ¿tú qué has estudiado? Porque si dices que nuestro compañero es un divulgador, quiere decir, ¿quieres el mismo equilibrio? ¿Tú qué has estudiado? Yo he trabajado en laboratorio y estoy licenciado como científico. Otra cosa es que... Claro, pero le pregunto a él qué formación, Luis, encantada. ¿Qué formación tienes? Ese que te dijo que desde Benidorm se ve la curvatura, porque tela... Pues mira, insisto... Recordemos que Eratóstenes tuvo que suponer que el Sol en realidad estaba infinitamente lejos, que los rayos del Sol entraban paralelo, que es algo que no se observa, y además tuvo que levantarse un día a la mañana y, contrario a todo lo que pensaba la gente en ese momento, decir la Tierra es una esfera sin ningún motivo aparente. Porque ¿cuál es el motivo? Si yo te pregunto a vos o a los oyentes, ¿cuál es el motivo número 1 por el cual, si vos no estuvieses educado por la doctrina copernicana, dirías, te levantás hoy y decís, che, la verdad que me parece que hoy vivo en una esfera, pero en la parte de afuera de la esfera? ¿Cuál es ese motivo por el cual vos te pondrías a pensar eso? O, bueno, un eclipse. Dime, por favor, Javi, perdona, lo primero que tienes que hacer, segundo, ¿por qué se forma un eclipse? ¿Por qué se forma un eclipse? Este hombre habla sobre el ciclo de Saros. No sé si sabéis, estáis familiarizados, ¿a que no? Supongo que no, claro. Entonces, el caso es que este hombre predice, la NASA predice los eclipses a través de un terraplanista. Como era Tales de Mileto. ¿Y qué pasa con la gravedad, Iru? ¿Pero qué gravedad? Es una palabra súper fácil de citar. Tal cual. La mayoría de la gente, como nosotros, te dicen, ¿y qué pasa con la gravedad? ¿Y qué modelo de gravedad te referís vos? Porque ese es el modelo de Newton. Claro, exacto. Esa es la gravedad de Newton, que es la que nos enseñan a todos, que supuestamente es una fuerza la gravedad. En este caso, que atrae todo al centro de masa. ¿Pero qué pasa? Hay un montón de cosas que supuestamente suceden allá afuera en el cosmos que no los podés explicar bajo esta cuestión de la fuerza de la gravedad. Y es más, una fuerza es algo que vos podés de alguna manera detectarlo o lo podés medir. Vos cuando hablas de la fuerza de gravedad, nadie jamás demostró que sea una fuerza. Vos lo único que calculás o que utilizás de esa palabra es la aceleración de la gravedad, que es un hecho empírico, que es suelta un objeto y cae en línea vertical. Vos no podés descomponer el vector para saber que está yendo en diagonal totipotencial a un centro. Vos ves un objeto que cae en línea vertical. ¿Qué es lo que produce que ese objeto se caiga? Nadie lo sabe, porque un globo de helio se va para arriba y la gravedad no la afecta. Entonces ahí empezamos a hablar de densidades, de lo que hablaba Arquímedes. Claro. La doctrina copernicana es una doctrina destructiva del espíritu, es una doctrina teomaterialista y está basada en una premisa falsa y en una experimentación que jamás se llevó a cabo. Entonces estos tipos decían, no, pará, yo quiero defender mi creencia
mi creencia a nivel espiritual, religiosa, pero quiero utilizar la ciencia para poner en tela de juicio lo que puedo tocar y observar, que es la Tierra. Y los cálculos no dan, la premisa del barco no se cumple, está siendo falseada, y por lo tanto se descarta la Tierra esférica. Y así después vino Carpenter, por ejemplo, William Carpenter, que escribió un libro que se llamó 100 pruebas de que la Tierra no es un globo giratorio. Bueno, pregunta 1. ¿Cómo se explica la coexistencia de diferentes usos horarios a lo largo del planeta? Eso es la primera pregunta. De 3. Vamos con esa rápido. La pregunta que esa persona se tiene que hacer es cómo en una Tierra esférica, en el norte hay 19 usos horarios y en el sur hay 32. Si la Tierra es una esfera prácticamente perfecta, apenas achatadita en los polos y cada 6 meses está del otro lado del Sol. ¿Por qué hay una diferencia tan abismal? En una Tierra plana lo que tiene que hacer la persona es justamente desprogramarse. Nosotros nos han programado con la proyección de Mercator, ¿no? Que es ese mapa rectangular cilíndrico, el cual están todos las aulas de clase, que es un mapa político, ¿no? Es un mapa político donde los países ricos están sobredimensionados, están de la línea del Ecuador hacia arriba, los pobres parecen más pequeños y están, parecen más pequeños en relación a lo que son, ¿no? Y están de la línea del Ecuador para abajo. Como la Tierra es plana, obviamente del Ecuador hacia el centro es más chico que el Ecuador hacia afuera. El Sol se mueve entre los trópicos de Capricornio y de Cáncer, son esas líneas circulares imaginarias que tiene el modelo, y acordate que el Sol hace un movimiento en el cielo que se describe con el nombre de analema. Eso es un dato oficial que usa incluso también la astronomía normal, oficial. Es el analema que es un número 8. Pero el número 8 no es un 8 como un infinito, sino que justamente es un 8 donde está una panza más pequeña y una panza mucho más grande abajo. ¿Por qué? Porque la Tierra es plana, entonces el recorrido del Sol, cuando va del Ecuador al trópico de Cáncer, es mucho más pequeño porque tiene que abarcar una parte del mundo plano más pequeña, que es todo lo que es Europa. Europa, parte obviamente de Asia y demás. Pero cuando tiene que ser el verano en el sur del mundo, del Ecuador hacia afuera, las distancias son enormes, diría Gustavo Cerati, en donde el Sol no tiene que tardar la misma velocidad, la misma duración, porque el Sol día sigue durando 24 horas, no de luz de día, digo en horas, pero el recorrido es mucho más grande, porque el círculo exterior es más grande que el interior. Entonces, en el sur, como el sur es mucho más grande, las distancias son enormes, por eso los pasajes de avión salen mucho más caros cuando viajas de Argentina, de Australia o de Sudáfrica, hay 32 usos horarios. Y en la parte del Ecuador hacia el centro, donde el mundo es mucho más pequeño y un vuelo en Europa para recorrer Europa lo hace prácticamente en 2 horas, en 3 horas, los usos horarios son 19. El problema no lo tiene la Tierra plana, el problema lo tiene la Tierra esférica. Vamos, Ciru dice verdades expuestas. Si lo confirma la NASA, es todo mentira. 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 A la luna, nunca la invadieron y el espacio, nunca ellos lo vieron. Las galaxias nunca existieron. La Tierra es plana, desde siempre lo supieron. Si lo confirma la NASA, es todo mentira.